bienvenidos a este video. Vamos a ver un poco la historia de la ciencia de la nutrición. Bueno, para hablar del término nutrición, primero tendríamos que ver bien a qué nos referimos cuando hablamos del término nutrición, porque puede responder tanto una ciencia, o sea, un cuerpo de conocimientos científicos, como también puede responder a procesos que suceden dentro del organismo. Entonces, para ello vamos a ir viendo un poco la historia de la nutrición como ciencia. El interés del hombre en el valor nutritivo que tienen los alimentos comenzó antes de la civilización, es decir, el hombre debía caminar muchas veces grandes distancias para poder abastecerse de los alimentos, pero generalmente era al principio como una cuestión de satisfacer la necesidad y el hambre. Entonces el cuerpo de conocimientos de la nutrición fue avanzando un poco en cada época. La selección de alimentos se hacía primero con el propósito de satisfacer el hambre, es decir, no había un segundo pensamiento de decir, bueno, seleccionamos un alimento para prevenir determinada enfermedad, sino que era más bien como un instinto primitivo. Y estaba condicionado esta satisfacción del hambre según la disponibilidad de alimentos que había en determinadas zonas geográficas, es decir, la satisfacción de ese hambre se podía dar de distintas maneras según donde habitaban esas civilizaciones. La nutrición entonces como proceso es tan antiguo como la búsqueda del alimento para satisfacer esa necesidad de hambre, pero la ciencia de la nutrición, es decir, la combinación de alimentos para prevenir enfermedades, tanto por carencia como por exceso, es mucho más nueva, es decir, es una concepción un poco más actual. La nutrición como ciencia especializada no se desarrolló hasta el siglo XX. Se sabe que la especie humana habita en el planeta Tierra hace más de 300.000 años, es decir, que hace muchísimo tiempo que podemos hablar de una nutrición como proceso, pero esto no implica que haya un cuerpo de conocimientos científicos sobre la nutrición desde el inicio de la humanidad. Por mucho tiempo el hombre vivió de la caza, de la recolección de alimentos y comía lo que podía encontrar, entonces tampoco había un planteamiento de la especie que tenemos ahora, donde la disponibilidad de alimentos es muchísimo mayor a partir de la globalización. De 6.000 años a la fecha, donde se establecen las primeras civilizaciones antiguas, el hombre comenzó a producir sus propios alimentos, es decir, se establece la agricultura, la ganadería. Entonces, podía haber otra disponibilidad de alimentos. Igualmente, al principio se consumían esos alimentos como para aliviar ese hambre que podía aparecer. Solamente en los últimos 50 años, el hombre ya en el siglo XX, propiamente dicho, ha llegado a poseer los conocimientos que le permitieron producir y seleccionar los alimentos y combinarlos como para poder nutrir correctamente el cuerpo, logrando una dieta que sea adecuada y suficiente. Entonces podemos dividir a este desarrollo de la nutrición como una ciencia en distintos periodos que marcaron la historia. Podríamos entonces decir que un primer periodo sería el periodo precientífico, donde todavía no había conocimientos claros, pero que rápidamente el hombre empezó a asociar algunas enfermedades con la dieta. Incluso los médicos de ese periodo precientífico relacionaban la alimentación con la salud del paciente. Solamente que en ese caso todavía no se conocían los principios nutritivos que podían llegar a generar alguna enfermedad relacionada con lo nutricional. Entonces, muchas veces había ideas equivocadas en esas culturas. Ninguna persona combatió de manera seria estas supersticiones hasta que apareció Hipócrates, quien vivió y ejerció la medicina 460 años antes de Cristo y relacionó el desarrollo justamente de la medicina junto con el de la nutrición, reconociendo que no todas las personas asimilaban los alimentos y los nutrientes de la misma manera. Después
se fue generando un cuerpo un poco más abundante de conocimiento y podríamos decir que entramos en el periodo químico analítico. Este periodo está marcado por el descubrimiento del metabolismo. El encargado de descubrir el metabolismo fue un científico francés, quien se empezó a preguntar si de alguna manera qué sucedía con el alimento una vez que era ingerido y digerido, es decir, qué pasaba con los nutrientes. A partir de ahí estudió los procesos que sucedían y le dio el nombre a eso de metabolismo. Este científico, Lavoisier, vivió en el siglo XVIII. Luego, otro descubrimiento que se da en el periodo químico analítico tiene que ver con las calorías que comúnmente conocemos hoy de los alimentos. Entonces, los descubrimientos fueron en 1896 por Atwater, un científico también que es considerado el padre de la nutrición americana, quien desarrolló entonces unas tablas inmensas con los valores de los alimentos. Y esto fue un gran aporte, ya que hasta ese momento solamente se creía que las proteínas y las calorías eran importantes en la alimentación humana. Bueno, luego ingresamos en el periodo de los descubrimientos, es decir, hasta ahí teníamos el metabolismo, el aporte calórico de los alimentos, los principios nutritivos que contenían los alimentos a grandes rasgos, y en el periodo de los descubrimientos lo que aparece es las vitaminas. En esa época había una serie de enfermedades que hoy podríamos caracterizar como enfermedades carenciales, que justamente se daban por el déficit de alguna de esas vitaminas, solo que todavía no se había identificado ese componente en los alimentos. Estas enfermedades carenciales que se causan a partir de la falta de las vitaminas pueden ser, por ejemplo, el escorbuto, que afectaba mucho a los marineros y que se dieron cuenta que ingresando cítricos que contienen vitamina C en los barcos se podía combatir esta enfermedad. Otra enfermedad que se pudo ver en este tiempo era la pelagra y el raquitismo, que es caracterizado por la falta de vitamina D. Entonces existían estas enfermedades, pero aún no sabían con qué específicamente se podía combatir, o bien sabían que el escorbuto se podía combatir con los cítricos, pero todavía no habían relacionado qué componente de los cítricos era el que podía prevenir el escorbuto. Y después otras enfermedades que hoy prácticamente no existen son, por ejemplo, el beriberi, el bocio endémico y el kwashiorkor, que es un tipo de desnutrición. Este tipo de enfermedades se expandían en las poblaciones y eran muy difíciles de combatir, justamente porque no se reconocía muy claramente la causa o el principal factor causal de esta enfermedad. A partir de 1912 empezaron a descubrirse las vitaminas que estaban relacionadas con cada una de estas enfermedades, y a partir de ahí entonces se empiezan a elaborar también conceptos más elevados en cuanto a la ciencia de la nutrición, donde el alimento no solo provee macronutrientes y energía, sino también compuestos que son de vital importancia en el organismo humano. Y llegamos al último periodo del desarrollo de la nutrición como un cuerpo de saberes, que es el periodo de las enfermedades por exceso. Y este nombre viene a cuento de que en el periodo anterior hablábamos de que había grandes cantidades de enfermedades carenciales, y en este caso el paradigma es la gran disponibilidad de alimentos que genera en muchos casos enfermedades por exceso, pero que también conviven en algunas poblaciones enfermedades por carencia. Entonces podríamos decir que este periodo se caracteriza también con el surgimiento de la nutrición en salud pública, es decir, el nuevo enfoque social que tiene la salud de las poblaciones. El interés de la nutrición pasa entonces a tomarse en el foco social, es decir, en cómo comportan las poblaciones para poder suplir sus necesidades y a su vez evitar las enfermedades por exceso. Entonces,
empieza a haber muchas tareas de investigación, interés de políticas en lo que es la nutrición y la salud de las poblaciones, y es algo que, este enfoque es algo que se puede llevar durante mucho tiempo, es decir, se va a expandir durante muchas más décadas, eso es lo que se cree. De hecho, hay algunos científicos que postulan que este crecimiento de la nutrición en salud pública se da justo con una época colectivista o social donde diversas disciplinas tienen un enfoque en lo social, en el conjunto de la población. Se perfila entonces a la ciencia de la nutrición como una disciplina social en el siglo XX, es decir, más allá del interés que tiene la nutrición como ciencia en lo que pasa en un único organismo humano, el interés pasa en estudiar a las poblaciones y ver qué pasa con la disponibilidad de alimentos, las culturas y demás. Hay una clara concientización de los científicos, los políticos, el público general acerca de la importancia de una correcta nutrición como un componente de la salud pública para la prevención de las enfermedades, y esto es un hecho que se da a partir del siglo XX. Por eso decimos que la nutrición como ciencia se afirma recién en el siglo XX. Esto tiene que ver también con que el abastecimiento de alimentos en algún punto del crecimiento de la civilización humana fue fundamental para la supervivencia, es decir, dependían muchísimo de la disponibilidad de alimentos, y la historia de cómo fueron evolucionando esas civilizaciones muchas veces fue marcada por esa disponibilidad de alimentos. Hay datos históricos que dicen que poblaciones enteras tuvieron que emigrar para poder conseguir alimentos, ya que donde vivían no había una gran disponibilidad. Entonces, esto fue significativo, pero todavía hoy tenemos el problema de que pasa lo contrario, es decir, hay una gran disponibilidad de alimentos y siguen conviviendo algunas enfermedades carenciales. Entonces podríamos decir que hoy por hoy la situación que tenemos es que en muchos países existe una compleja mezcla de excesos y deficiencias. Por ejemplo, para que quede graficado, una enfermedad por exceso que hoy tenemos en gran número es la obesidad, pero a su vez una enfermedad por carencia puede ser la anemia por falta de hierro. Y hoy por hoy se puede ver que conviven quizás en un mismo individuo o en una misma población una persona que es obesa y que a su vez tiene anemia, es decir, se conjugan los dos tipos de problemas nutricionales. Esto puede afectar a veces a comunidades enteras porque tiene que ver con factores de disponibilidad de los alimentos. Entonces, durante el último tiempo, esta gran disponibilidad de alimentos fue determinando que la persona ya no tenga que comer lo que hay, sino que puede seleccionar. Por eso el enfoque de la nutrición en salud pública tiende a eso, a que la población pueda seleccionar los alimentos más correctos para prevenir tanto las enfermedades por exceso como por carencia. Todo esto que venimos hablando trae como consecuencia, esto de la globalización, que haya también una deslocalización de la producción y la distribución de alimentos. Es decir, hoy por hoy contamos con alimentos que no son de época, que en otro momento no teníamos, o grandes toneladas de alimentos que antes no se podían producir, o alimentos que son de otras regiones geográficas y que llegan a nuestra región geográfica. Esto se debe obviamente en parte a la globalización, y en algunos casos este hecho puede ser positivo. ¿Por qué? Porque hay poblaciones que acceden a alimentos que los pueden ayudar a tener una mejor salud, pero en la mayoría de los países en vías de desarrollo este hecho no fue positivo, teniendo más bien un impacto negativo en la salud a nivel poblacional. Bueno, eso fue todo sobre la historia de la ciencia de la nutrición. Nos vemos en el próximo video.